Luis Quevedo, a quien tenemos en línea, sociólogo, investigador, docente de Flaxo, especialista en comunicación política. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día, Felicita. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, muy bien. Decime, ¿sabés algo vos? Si tengo algún chimento. ¿Sabés algo de las alianzas? ¿Va a haber alguna novedad? Creo exactamente la frase que dijiste hace un rato. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada, claro. Honestos, esto está entre 4 personas o 5 personas. Ese es uno de los problemas políticos también del Frente de Todos y de todo este armado, Feli, que hay muy poca participación de dirigentes y ni hablar de la sociedad, ¿no? Estamos en una formación de un nuevo frente, probablemente, como ustedes decían, yo creo lo mismo, va a tener un nuevo nombre y eso hace más al marketing político que a la propuesta política, y que no sabemos qué va a anunciar, pero todo se está haciendo dentro del Palacio, ¿no? Con poca calle, con poca participación, con pocos dirigentes de distintos colores. Se está haciendo en oficinas de muy poca gente, diría yo. Claro, y eso es riesgoso por varios motivos, pero yo me pregunto, y lo hablábamos recién al aire, si conlleva una desconexión de las principales problemáticas de la calle hoy. Bueno, sí, creo que cuando uno dice que tiene que participar más gente, es que tiene que haber voces no solo más plurales desde el punto de vista político, sino que también tiene que haber perspectivas de demandas de la sociedad, expectativas de la sociedad, formas de convencer al electorado. Ustedes recién estaban hablando algo que yo creo que sí va a ser, probablemente se conozca hoy y que va a ser algo estratégico para las PASO y para octubre también, que es cómo van a funcionar estos mínimos para poder participar dentro de las listas, ¿no? Los pisos, los que ustedes estaban explicando como los pisos. Bueno, eso qué es lo que tiene como tema ahí. El tema es que si es un frente que va a tratar de incluir a mucha gente heterogénea para poder hacer una elección competitiva, tiene que tener pisos bajos, porque hay que hacer participar a todas las expresiones del peronismo, que tienen claramente distintos colores y distintas historias, ¿no? Entonces, si uno no hace participar a todos con la posibilidad de ingresar a las listas, de ser parte del proceso que se va a jugar en octubre, yo creo que lo que vamos a hacer ahí es tener un achicamiento bastante grande de lo que va a ser la militancia en la calle. Esto que ustedes decían, bueno, acompañar, no solo los que ganan, sino todos los que también se sientan partícipes del proyecto. Yo creo que ese sí es un dato político, del armado futuro, y va a hablar un poco de la amplitud del frente o de esta nueva alianza que se está formando. Sí. Va a hablar este porcentaje que van a poner como piso, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Nicolás Márcico te saluda, buen día. Hola, Nicolás, buen día. Me quedé pensando en esto que recién comentabas con respecto a cómo ampliar, cómo dar el debate, ¿no? Cómo buscar a la unidad en su conjunto del campo nacional y popular, y después también me quedé pensando en la comunicación y en cómo muchas de esas cosas se construyen también desde la comunicación política, y aprovecho tu expertise como analista también de eso. ¿De qué estás viendo vos de un tiempo a esta parte en cuanto al manejo de la comunicación del oficialismo? Mira, del oficialismo diría, lo separaría en dos grandes ramas. Uno es la comunicación de gobierno. Yo creo que ha sido 3 años y medio de muy mala comunicación del gobierno, por donde se la mire, ¿no? Ya sea de la capacidad del gobierno de comunicar cosas que han sido muy buenas. Fue en realidad muy pobre toda la comunicación. Tal vez el mejor momento de la comunicación fue el momento de una de las crisis que tuvo que enfrentar este gobierno, que tuvo que ver con la pandemia, que se organizó una comunicación en los orígenes del 2020 de la pandemia, y se armó esa mesa donde hablaba Alberto, presentaba las filminas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso yo creo que en ese momento a mi gusto estaba adecuado, más allá de que hubo debates de quiénes se sentaban a esa mesa, etcétera, pero desde el punto de vista comunicacional fue potente, ¿no? Se requería eso. Eso para mí se quebró un poco
con la famosa foto de Olivos. Yo creo que esa hizo bastante daño desde el punto de vista de la comunicación, y la otra cuestión fue... Perdón, meto cuchara ahí, te dejo seguir. No fue solo un problema de comunicación. No fue un problema de comunicación. Claro. Pero lo dejo ahí, para seguir. Pero después debemos reconocer algo. Este gobierno está tratando de tener una comunicación ligada a las cosas positivas que tienen que ver con el crecimiento económico, con el empleo, los muy malos salarios, pero un nivel de empleo muy alto, con inversión que existe. Una de las cosas más sorprendentes, que lo dijo el comunicado de la Unión Cívica Radical, que salió hace un par de días, y es que en estos 3 años no ha habido creación de empleo privado. Esto lo repite como un mantra también Rodríguez Larreta. Esto es falso, absolutamente. Ha habido creación de empleo privado informado por las propias cámaras empresariales, o sea que, y por el Ministerio de Trabajo, o sea que estos son datos. Esto está ha sido muy mal comunicado, porque no hubo en los 3 años y medio una narrativa de gobierno, no hubo una historia de cuál es el proyecto de este gobierno, a qué ha venido, qué es lo que está haciendo, en qué dirección, etcétera. Yo creo que eso parte de una estrategia, no es un error. Es que Alberto Fernández no le cree a esa narrativa. Lo ha dicho incluso, ¿no? Ha dicho que él no quiere un gobierno que tenga un relato. Yo diría, toda política tiene un relato. Lo necesita, claro. Lo necesita. Cualquier política en cualquier país necesita un relato. Y en esta época estamos todavía en épocas de grandes relatos. La derecha europea tiene un gran relato. Donald Trump tuvo un gran relato. Bolsonaro tuvo un gran relato. Y Lula tuvo un gran relato. Y Petro tuvo un gran relato. O sea, no son cosas externas de la política, son necesarias, lo que conecta, lo que da sentido, lo que amalgama una sociedad, lo que me pone en el camino de ir hacia algún lugar. Hoy eso no existe. Y yo quiero decir que también la coalición de gobierno tiene el otro tema, que es ahora la comunicación, más que tenga que ver con la campaña y con el periodo que se abre, que sigue sin tener un relato. Voy a poner el caso de Guado de Pedro, que está haciendo comunicación, a mi gusto, muy inteligente y muy novedosa, como puede ser ese encuentro de Guado de Pedro con Lamote, ¿no? Que lo hemos visto todo. Eso no es una comunicación política, es una comunicación de candidato o de posible candidato a algo, de persona. Es decir, es una comunicación que llama la atención, que es original, que es inteligente, que es disruptiva desde el punto de vista estrictamente de eso, de la comunicación, pero tiene mucho más de publicidad que de política. Es decir, yo creo que hoy ¿Y es atinada para el momento? Yo creo que es para el momento de Guado y de una parte del Frente de Todos, que está tratando de poner a Guado en una posición expectante, que en alguna candidatura que todavía no sabemos, pero que tiene un problema Guado de Pedro, que en todas las encuestas de nivel nacional le da un 30-35% todavía de desconocimiento. Claro. Y recuerdo una vez más, el desconocimiento en política no es que no sepan el nombre Guado de Pedro, que no lo hayan escuchado. No es el tema. El tema es si el ciudadano, el elector, la persona que está en Misiones o en Chubut o en la provincia de Buenos Aires puede decir algo del candidato. Es decir, puede decir, me parece un tipo emprendedor, interesante, de buenas ideas, etcétera. Si es capaz de predicar algo, eso es conocerlo. Es decir, puede ser que lo odie, ¿no? Puede ser simplemente es un dirigente que detesto, que me cae mal. Bueno, eso también es conocimiento, es tener un juicio. Bueno, Guado le falta todavía que buena parte de la ciudadanía lo conozca, que tenga... Este modo de conocimiento es un modo de conocimiento más de un personaje, justamente se enfrenta a un actor que se le parece y es un juego de espejos, que de lo otro, ¿no? Que es una demanda que va a tener la sociedad, que es ¿a qué viene? ¿Qué novedad trae el nuevo frente? Esa sería la pregunta política, ¿no? ¿Qué 3, 4, 5 puntos trae el nuevo frente? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Milei, sí sabemos. El país lo sabe, diría, viene a dinamitar, viene a dolarizar, viene a terminar con el Banco Central, viene a, bueno, lo odio, lo quiero, lo voy a votar, lo detesto, es lo peor para la Argentina, lo juzgo después, pero es clara su idea política. Sencilla, simple, 3 cosas claras. Eso conecta. Y lo que le falta hoy al Frente de Todos es
qué conexión está teniendo con la sociedad como promesa de futuro. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Estos 4 años no fueron de lo mejor. ¿Cómo voy a cambiar esa realidad? Bueno, ese para mí es el déficit. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te escuchaba atentamente, sobre todo con el tema de los grandes relatos, y quería hacerte una pregunta sobre cuál es la consecuencia de que no existan grandes relatos. ¿Cuál es la consecuencia de edulcorar un poco la política y concebirla básicamente como gestión, más que como una narrativa que dé cuenta de un proceso de transformación política? Bueno, en primer lugar, toda política, y sobre todo la política de gobierno, tiene un componente fuerte de administración política, de buena gestión política. Yo creo, por ejemplo, que uno de los del capital político que hoy tiene Axel Kicillof es que en la provincia de Buenos Aires le reconocen gestión. Esto me parece que forma parte de la política y que es muy importante en cómo se pone en valor en un proceso electoral. Ahora, todas las sociedades, en cualquier momento, las sociedades democráticas, las sociedades que tienen elecciones cada 4 o 5 años o cada 2, como tenemos nosotros, necesitan construir un sentido de la política, necesitan construir una idea de hacia dónde estamos caminando, cuál es la promesa, qué es lo que estamos construyendo como sociedad. El mejor gran relato que tuvo, a mi gusto, los 12 años de kirchnerismo fue el Bicentenario. Ahí hubo un gran relato, y es un relato que incluía toda la historia de la Argentina, de los pueblos originarios hasta la industrialización de los años 60, hasta las madres de Plaza de Mayo, etcétera. Ese festejo del centenario dio una idea de que como sociedad, como conjunto, como país, venimos de una historia y estamos caminando hacia algún lugar. Ese es el poder que tienen los relatos. El neoliberalismo y sobre todo estas versiones más pedestres, más rudimentarias que tenemos acá en Argentina de los libertarios, en realidad una de las primeras operaciones que hacen es anular la historia. Somos países que aparecemos como puro presente, sin historia. Entonces hay que dolarizar. No importa nada, no importa las experiencias de la convertibilidad, ni tomar en cuenta lo que pasó cuando se dolarizó en Ecuador o en otros países. Es puro presente, ¿no? Es anular la historia. Y yo creo que eso también tiene efectividad si no se le cruza un discurso que nos coloque en una perspectiva distinta, ¿no? Es muy interesante eso, la verdad que hay mucho para repensar sobre lo que está marcando Luis Quevedo. Es cierto que lo de la pandemia hubo un punto de quiebre que fue la foto, sin dudas, ¿no? Que tenía buena imagen en la memoria de la sociedad. Totalmente, sí. Pero digo, tenías un Alberto con buena imagen, con margen para jugar, para pensar otras políticas. Digo, la pandemia podría haber sido también una fortaleza para llevar adelante otro tipo de políticas, y después de eso como que pierde fuerza, ¿no? Porque tenés que encontrarle la épica para construir un relato, por ejemplo, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es muy difícil relatar un ajuste, es muy difícil, que es efectivamente lo que está pasando en Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Luis, me queda un minuto y te quiero hacer esta pregunta: ¿qué riesgos hay de ir a una PASO? Porque ese es el gran tema. También faltan 10 días de aquí hasta el 24, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que hay margen todavía para un candidato de unidad, pero ¿cómo lo ves vos? Digo, ¿cuáles son los riesgos de una PASO? Porque algunos dicen, nos jugamos todos y vamos a una PASO, podríamos quedar terceros. Bueno, yo entiendo que eso se ha discutido y se seguirá discutiendo en estos días, pero yo creo que el riesgo mayor no es ese. El riesgo mayor es construir un frente chico. Creo que el riesgo mayor es construir un frente donde la decisión se tome en una oficina de 3 personas, 4 personas, y que la decisión sea achicar a los participantes de ese frente. Ese me parece que es el mayor riesgo, porque la verdad es que la derecha, y pongo acá la jugada que intentó hacer Rodríguez Larreta de incorporar Schiaretti, en realidad desde el punto de vista estrictamente político tenía razón. Es un momento de ampliar. Ahora, ¿cómo el Frente de Todos está ampliando? Es muy dudoso hoy. Es más bien, son estrategias que uno ve más de achicar. Yo creo que más que paso o no paso es cómo es la estrategia para tener a todos adentro, cómo son las reglas de juego para que todos participen. En esto puede haber una solución de paso acotada, o puede haber una solución de incorporar a todos con listas y candidatos que satisfagan a muchos de los dirigentes que hoy están jugando las PASO.